Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, en cumplimiento de una profecía dada hace 7 años atrás. Y gloria a Dios, ahora es que se está cumpliendo esta profecía, porque el Señor quiere a su pueblo hispano sano. Aquí enseñamos y damos clases de cómo se recibe de Dios, sobre la sanidad y sobre lo que nosotros somos, que somos espíritu. Y hoy tenemos una clase especial que se llama el fruto del espíritu. Pero primero quiero orar para entregarle esta clase al Espíritu Santo de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Espíritu de Dios, tú eres el maestro. Saca de nuestro espíritu lo que las personas necesiten para que tengan revelación de tu palabra y lo que hay dentro de nosotros. Te damos gracias, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, tengo a Claudia aquí. Es una bendición tener a Claudia, colaboradora aquí de este programa conmigo. Ella va a estar conmigo esta clase y a lo mejor 2 más. Queremos terminar toda esta enseñanza del fruto del Espíritu porque tú eres espíritu. Amén. Tienes un alma y vives en un cuerpo. Amén, y las personas no saben que somos espíritu igual que Dios y que todo se recibe a través del espíritu. La sanidad se recibe primero en tu espíritu. Por eso es que estamos enseñando estas clases, que las enseñamos en el Centro de Oración y Sanidad Divina en Alfa y Omega. Voy a leer esta escritura de Juan 15, del 1 al 6, y después Claudia va a leer la de Gálatas. Yo soy la vid verdadera, este es Jesús hablando, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Quieres leer la Gálatas 5? Sí. Es impresionante la escritura porque como el Señor mismo nos habla en el término que podemos entender de que somos árboles y que vamos a llevar fruto. Y que el fruto está en el cuerpo. Está en el cuerpo y conectado a él. Conectado directamente. A él. Entonces, como somos espíritu, como usted habló tanto del espíritu del hombre, que habló del espíritu del hombre, y es importante que entendamos como hijos de Dios que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que somos espíritu. Por eso que estamos tomándonos el tiempo, dando estas enseñanzas para que aprendamos cómo nosotros desarrollarnos en el espíritu y andar en el espíritu. Y para recibir en el espíritu, porque del espíritu pasa al alma y al cuerpo. Así es. Y así es como yo recibí la sanidad. Así es, porque Dios trabaja y da de espíritu a espíritu, porque Él da de lo que es Él. Él es espíritu y nosotros somos espíritu. Amén. Así que Él funciona con el hombre a través del espíritu nada más. Amén, gloria a Dios. Quisiéramos que las personas aprendieran esto, porque así fue cuando yo tuve esa revelación. Yo sabía que era espíritu, pero esa revelación que tú sabes, que no dudas que eres espíritu y que se recibe en el espíritu, fue cuando se fue el tumor. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a leer Gálatas, capítulo 5, del 16 al 25. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay una lucha entre el espíritu y la carne, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, el fruto es singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, somos de Cristo. Si tú nos estás viendo y has recibido a Jesús, eres de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tenemos que caminar de acuerdo al fruto del Espíritu. Amén. Porque el fruto es lo que nosotros damos, que deja saber al mundo que tenemos a Cristo dentro de nosotros. Amén. Y gloria a Dios. Y la palabra fruto es singular. Así que déjame tocar un poquito esto antes de entrar en las obras de la carne. Sí, porque es muy importante entender que nosotros como hijos de Dios debemos, es lo que Dios quiere, Es que seamos esencial, guiados esencial. por el Espíritu de Dios y que sean manifiesta el fruto del Espíritu y no las obras, de la carne. Bueno, el fruto del Espíritu, y voy a dar dos versículos que son importantes para saber esto. Proverbios 20:27. Lámpara o luz del Señor es el Espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esta escritura hace años atrás a mí me impactó. Hace como 25 años que yo sé esta escritura, que significa que la luz del Señor es nuestro espíritu y que el Espíritu Santo escudriña ahí en lo más profundo de tu espíritu, a ver qué palabra hay ahí que puede usar cuando viene un ataque. Y eso es algo tremendo. Y también el Salmo 18:28 que dice, tú, Señor, encenderás mi lámpara. El espíritu, que dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así es. Así que esto es importante. Y mi Dios alumbrará mis tinieblas. Cuando hay oscuridad, cuando hay un problema en tu vida, cuando hay un ataque del diablo, dice aquí que tu Dios alumbrará las tinieblas, la oscuridad y le da luz. Y cuando la luz viene, la oscuridad se va. Así que esto es importante porque el hombre es trino. Ese espíritu tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti con sus características. Él entra con ese fruto del Espíritu que está en ti. Y la mayoría de las personas piensan que es el fruto que el Espíritu Santo da. El Espíritu Santo no da fruto, Él es Dios. Nosotros damos fruto. Nosotros damos fruto. Así que todas estas características se reciben en el momento que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y esa palabra fruto, Claudia, es singular. Así es. Porque están unidos. ¿Tú quieres tocar algo de eso? Y la diferencia entre fruto y las obras, que es plural. Y también algo importante, que cuando decimos que el Señor es la luz que nos alumbra, pues sabemos que la luz es Cristo. Y cuando nosotros recibimos al Señor, ¿verdad? Pues recibimos todo el paquete completo. Luz entra. Luz en la vida de Dios. Por eso Él dice, ustedes son la luz del mundo. Estamos en Él. Porque estamos en Él. Estamos en Él. Y el fruto del Espíritu realmente es la característica de Jesús que entran a nosotros con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo entra a nuestro espíritu. Entonces, eso es, como te digo, ya parte de una persona
que ha nacido de nuevo, que nace de arriba del Espíritu y no tu nacimiento natural. Ya cuando recibes a Jesús, tú naces de nuevo. Y ahí entra el fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu, los 9 frutos. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces hay personas que no entienden y dicen, bueno, ¿cómo es eso de dar fruto, verdad? Ay, Señor, dame paciencia. Ay, dame No puedes dame. pedir, no puedes. Entonces, yo era una que decía, ay, Yo Señor, también, dame paciencia. yo también. Ay, dame paz, dame amor. No, No, todo está dentro de ya nosotros. todo fue dado. Cuando recibimos a Cristo, tú también ya recibes todos los 9 frutos, pero es el fruto pero del está en tu Espíritu. espíritu y solo a través de la meditación de la palabra y estar en comunión con Jesús, con Dios, es que nosotros activamos. Así es. Entonces, vemos que la palabra fruto, en contraste con las obras de la carne, la palabra fruto es una palabra bella, una palabra que cuando tú hablas de fruto, piensa, imagínate árboles llenos de fruto. O de Imagínate manzanas, un jardín, un patio lleno de árboles con fruto verde, aquello bello, te da paz, piensas en la naturaleza, todo eso, ¿verdad? Ahora, contraste con las obras. Obras es plural. Obras es plural y cuando tú hablas de obras, imagínate acción, imagínate polvo, imagínate movimiento, imagínate ruido. Es como una ciudad con muchos carros, con mucho tráfico, mucha confusión. Como mucho, exacto, como mucha confusión. Y a veces usamos nosotros esa palabra cuando dicen hay muchas obras de construcción por la carretera y hay humo, hay mucho ruido y no hay unidad en eso. No hay unidad. Entonces, ese es el contraste y por eso es que vemos que las obras en plural, que no hay unión, hay división. Cuando hablamos de las obras de la carne, hablamos de división. Y las vamos a tocar. Que son las obras de las tinieblas. Que son 17 obras de la carne. Y cuando hablamos de el fruto, es unidad porque aunque son 9, son uno. Como el cuerpo, así como nosotros somos uno, el cuerpo de Cristo. En Él, estamos unidos en Él. Entonces es muy importante reconocer que fruto es vida, porque el fruto es vida, es resultado de vida. Y para mantener esa vida tenemos que mantenernos nosotros unidos a la vid, a Cristo. Por eso es que en Juan 15:1 dice, yo soy la vid, vosotros las ramas. La rama está junto a la vid. Y esa misma vida que fluye de la vid, del tronco, va a la rama. Por eso es que si tú sabes la unión que tú tienes con Cristo y que tienes estos frutos dentro de ti, y esa misma unción de sanidad fluye del tronco a las ramas, pero tienes que tener esa revelación. Y algo más interesante también es que el fruto es resultado de vida. La vida de una nueva planta empieza con la semilla, porque la semilla contiene el alimento para darle vida a esa planta, para que crezca, para que se desarrolle. Eso es lo que ocurrió con Cristo. Él es el tronco, él es la raíz, ahí comienza la vida. Y cuando nosotros meditamos en ese versículo, que yo medité en eso por 3 semanas, en ese versículo nada más, yo dibujaba un árbol y le ponía como cositas para que fuera a la rama, que es la unción de Dios, lo que quita toda enfermedad y quita todo problema, pero las personas tienen que entender esto. Amén. Pastora, y algo interesante cuando yo estaba meditando en esto, ¿verdad? Del fruto, que como dice que la vida de una planta empieza con la semilla. Y si vamos a los primeros comienzos, a Génesis, en el capítulo 1, versículo 11, que yo lo voy a leer aquí rapidito, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Así es, porque Dios dio semilla. Él empieza con una semilla. Y eso me impacta porque, wow, digo yo, entonces la semilla también él la compara
que su palabra es la semilla en la parábola La del semilla sembrador. incorruptible de Dios. Entonces vemos cómo Incorruptible todo está en la semilla. en la semilla. Todo, todo. El reino de Dios funciona con semilla. Con semilla, que es la palabra de Que Dios. es la palabra de Dios. Entonces vemos que es igual con el fruto del Espíritu. Pero las personas no entienden esto bien, por eso es que Por eso queríamos es que estamos ahora y haciéndolo despacio, para que puedas nos vamos a tomar el entender tiempo. la importancia de que tú sepas lo que tú tienes dentro de ti, que está disponible para que tú lo saques cuando lo necesitemos. Amén. Mira lo que dice Filipenses 1:11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que si tú quieres desarrollar ese fruto del Espíritu, tienes que saber lo que la palabra de Dios dice, porque Cristo es la palabra. Amén. Si no sabes la palabra, no sabes que te pertenece. Y como semilla, que en ese fruto que tú estás regándole, poniéndole agua, el agua es la palabra. Y para nosotros desarrollar, ¿por qué es importante? Porque el fruto del Espíritu es el resultado directo de la vida de Cristo ministrado al creyente por el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que entender estos frutos para poderlos usar, porque yo oraba mal también como tú, yo pedía, dame amor con esta persona, no sabía que yo tenía el amor dentro de mí. Amén. Pero así como nosotros hemos aprendido esto y se han dado seminarios en el Centro de Oración y Sanidad Divina, ahora se va a dar el fruto del Espíritu con Esther. Así que si usted está aquí en Miami, quiere ir la semana que viene, el 27, empezamos la semana del Centro de Oración y Sanidad Divina. Ella va a dar el fruto del Espíritu. Aunque aquí lo estamos haciendo bastante despacio para que ustedes entiendan cómo es que funcionan estos frutos dentro de nosotros. No le digas a una persona que ore por paciencia. Hay personas que me dicen, yo estoy orando por paciencia. Y digo, no, tú tienes eso dentro de ti. Pero tienes que saber qué es lo que tenemos que hacer. Confesar que lo tenemos y desarrollarlo. Y obligar esta carne a ser paciente. Y eso algunas veces yo sé que no es fácil. Pero, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a las obras de la carne. Yo las voy a leer de nuevo. Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia e idolatría, e hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, esa palabra es importante. Los que practican. Eso me vino a mi espíritu, que es, ahí está la palabra, practicarla. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar significa que lo haces constantemente. Así es. Tú puedes caer en uno de estos pecados y pedir perdón inmediatamente, Señor, te perdono. O sea, quiero establecer eso. Después que recibimos a Cristo, podemos tal vez fallar en una de estas áreas. Pero tú pides perdón y ya inmediatamente, pero los que lo practican, ya eso es un diferente. estilo de vida. Un estilo de vida que tú ya eso lo ves como normal, ya eso es, eres experto en eso. Bueno, hay 17 obras de la carne y hay diferentes categorías. Yo voy a tocar la primera categoría y después Claudia va a seguir. La primera categoría describe las obras sensuales de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esto es con la carne. Estas son obras sensuales de la carne. Adulterio, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este es Jesús hablando, Claudia. Así es. La definición de la palabra adulterio es ayuntamiento carnal y legítimo de hombre con mujer, siendo uno de los dos o ambos casados. Sabemos lo que es eso. Eso se refiere no solo a hechos, sino pensamientos. Pensamientos
de inmoralidad después del matrimonio, adulterio, viene del deseo carnal de gratificación física sin ninguna responsabilidad espiritual, que eso es algo para Dios horrible. Sí. Y es rebelión de la carne en contra de Dios. Fornicación es igual, la única diferencia es que son solteros. Son solteros. Antes del matrimonio. Entonces, antes del Están matrimonio. practicando eso antes de La ser definición de fornicación es la conducta y las relaciones sexuales inmorales. Incluye el complacerse en fotos, películas o publicaciones pornográficas. Tener cópula carnal fuera del matrimonio. Eso es lo que es. Así Es un pecado carnal que viola la ley moral de Dios. La tercera es inmundicia. Pensamientos impuros, malvados, cuentos sucios, deseos llenos de lujuria, deseos de leer cosas pornográficas, la pornografía. La pornografía. Que hay tantas personas adictas a eso hoy en día. Eso es terrible. Y es igual, este pecado viene del deseo carnal de gratificar el apetito sensual a través de pensamientos y palabras en conflicto con la naturaleza santa de Dios. Lascivia, esta es otra. Marcos 7:22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Este pecado proviene de atraer atracción, como se visten muchas mujeres, sí, promueve la sensualidad a ti mismo y va contra los principios de Dios. Lascivia significa propensión a los deleites carnales. Wow. Bueno, toca tú Entonces, la próxima. Como dijimos, hay 17 obras de la carne y vamos a ir por parte. La segunda categoría son las obras religiosas de la carne. La siguiente es idolatría. Este pecado es la carne rebelándose contra la adoración al único Dios y verdadero Dios. Y no es solo idolatría de santos. No es solo idolatría con ídolos, sino que eso es cuando nosotros idolatramos o ponemos en el lugar de Dios a otra persona, o el dinero, física o mentalmente, ¿verdad? Que ponemos a algo o a alguien antes que Dios, cuando es Dios el que tiene que ocupar ese lugar. El placer, el amor al dinero, nuestro trabajo, hay personas que son nuestra familia. Hay personas que con el trabajo trabajan día y noche. Son adictos al trabajo. La familia, o poner a un hijo o una hija antes que a Dios. Y esas personas o cosas pueden volverse como dioses para ti. Entonces este pecado viene de eso, del deseo de escoger a ese Dios o a eso que has escogido antes que a Dios verdadero para gratificación de tu carne en vez de doblar rodillas ante Dios. Hay personas que ponen el automóvil o la casa, cualquier cosa de esas cosas que se van a terminar un día. Y yo creo que ahora hay personas que inclusive ponen a sus animalitos como algo que hasta quieren, no sé. Toman el lugar de un hijo. Sí. Y eso Dios nos dio los animales para tener placer, pero los dio y los dio por cierto tiempo. Así para es. que no sean como que lo necesitamos. En otras palabras, van a durar de 10 a 15 años y después tienen que ya vuelven a la tierra, ¿sí? Porque no tienen espíritu. Vuelven a la tierra porque tienen alma, pero no tienen espíritu. Así es. Entonces vemos Colosenses 3:5 nos habla y nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ve? Lo compara con eso, la idolatría. La siguiente categoría es hechicerías, o el siguiente pecado. Este pecado viene de nuestro deseo de buscar los misterios del mundo espiritual. Hay personas que tienen esa necesidad, ese vacío, pastora, de buscar lo espiritual. Y eso es lo mismo, eso es que Dios nos ha puesto ese vacío para que Él lo llene en el área espiritual. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en la ignorancia del pueblo que no sabe, pues busca otras cosas. Y eso es curiosidad de rebelión.
aprender los misterios del mundo que no vemos con nuestros ojos naturales. Este pecado incluye el reino completo de las tinieblas, todo lo oculto, ouija, cartas de tarot, espiritismo, astrología y otras cosas más. Eso es pecado. Tú sabes que estas son obras de la carne, Obras son de la cosas carne. espirituales. Sí. La gente no sabe que son obras de la carne. Pero que lo quieren para llenar algo, un vacío espiritual que solo el Espíritu Santo lo puede llenar. Claro. Entonces vemos que hechicería en la palabra griega es farmakeia, de donde viene la palabra farmacia o fármacos, que son drogas. ¿Ven? Entonces, la hechicería significa el arte supersticioso de hechizar, brujería. Éxodo 7:22 nos da un ejemplo de cómo los hechiceros de Egipto practicaban esas cosas. ¿Ves? Hicieron lo mismo. Lo mismo hicieron. Que Moisés, pero claro, la serpiente de Moisés se tragó otra serpiente. Claro, porque es que el poder de Dios no hay quien compare con eso. Bueno, gloria a Dios. La tercera categoría son los pecados emocionales de la carne. Wow. Enemistades. Ahí es donde... Aquí. Este pecado se expresa en los sentimientos de amargura, contienda y odio. Yo estaba meditando en esto hoy. Hay tantas personas con raíces de amargura en el corazón. Sí. Contienda y odio hacia otra persona. Sí. Es un pecado contra la palabra de Dios que dice que nos amemos unos a otros. Pleitos. Este pecado tiene que ver con desacuerdos, contiendas y viene del deseo carnal de obtener atención, y la persona también quiere establecer que solo él está correcto. Hay personas así es. Que no se dan por vencido. No, lo que yo digo es la verdad y no voy a moverme de esta verdad. Eso es pleito. Así es. Celos. Este pecado se expresa en sentimientos internos de resentimientos en querer tener algo que otra persona tiene. Wow. También es envidia del éxito de otros, ¿va? Junto con la envidia que está en otra categoría. Por eso ahí, pastora, en Romanos 13:13 nos dice que nosotros debemos de andar como de día y no proveer, o sea, no alimentar esos deseos de la carne, que debemos de reconocerlos y cancelarlos. Estos son pecados emocionales de la carne, tienen que ver con la carne, tienen que ver con los 5 sentidos, tiene que ver con el cuerpo, ¿ves? Con cosas que deseamos. Gloria a Dios. Iras. Una persona que le da ira tiene muy mal genio y es violento y pierde el control rápidamente, le da cólera. La ira viene del deseo de la carne de atacar cualquier cosa que amenace los intereses propios y tomar venganza. Eso es horrible, tomar venganza en vez de dejarle el problema a Dios. Muchas personas, cuando viene un ataque muy grande sobre una familia, inmediatamente dice, yo se lo dejo a Dios. No digas eso. No digas eso. Como si... No le digas a Dios, júzgalo, porque te va a juzgar a ti. Tienes que orar y decir, ten misericordia de él, Señor, toque el corazón para que él pueda perdonar. ¿Ves? Amén. Y la mayoría de las veces, hace poco una persona me dijo, no, yo le dejo eso a Dios. Yo digo, no digas eso, porque le estás dando a Dios para que tome juicio. Juicio va a venir contra ti, porque todo lo que nosotros sembramos, recogemos. Así es. Y las personas tienen que darse cuenta de eso. El enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Eso lo dice Colosenses 3:8. Sí. Así Contiendas. El deseo carnal de criticar a otra persona que pueda ser de competencia en cualquier área en la vida de una persona. Eso de competencia lo vemos mucho en los colegios, con los muchachos, con los trabajos. Y es algo que la contienda, cuando hay contienda en una familia, la fe no funciona y el espíritu no puede hacer nada. Así es. Porque la contienda quita la fe. Así es. Y es como buscar ser el mejor o buscar poder y no importa el costo. Y no solo eso, nosotros tenemos que dejar de juzgar, de criticar y criticar a otras personas. La palabra dice en Mateo 7:1
que no podemos juzgar porque vamos a ser juzgados con la misma medida que tú juzgues a una persona, tú vas a ser juzgado. Y algunas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Muy a la ligera. Y yo lo he hecho y he pedido perdón. Inmediatamente el Espíritu Santo me deja saber, Claudia, que no puedo juzgar a nadie. Así es. Porque voy a ser juzgada. Pero uno pide perdón, inmediatamente la sangre te limpia y vas creciendo espiritualmente. Amén. Y dejando esos pecados que algunas veces todavía saben. Claro, sí. Claro. Esto nosotros estamos siendo ministrados también con esto, así como enseñamos. Pero lo bueno con Dios es que siempre hay perdón, siempre hay misericordia. La sangre de Jesús es perpetua. Así mismo, toca la cuarta. La cuarta categoría son las obras de la carne doctrinales. Disensiones, divisiones. Este pecado viene cuando te apoyas a un grupo que está de acuerdo con tus deseos egoístas. Son enseñanzas divisorias que no están respaldadas por la palabra de Dios. Herejías. Este pecado también divide iglesias. Son enseñanzas que no son bíblicas. Es una herejía, doctrinas falsas. Sectas religiosas. Tú sabes que disensiones y herejías dividen iglesias. Dividen iglesias y son a veces personas que tienen el don elocuente y pueden hablar y llevarse un grupo de personas. Exacto. Cogen un versículo o una parte de la Biblia y de ahí sacan una doctrina. Envidias, descontento interno. La envidia viene cuando no estás satisfecho con lo que tienes y quieres lo que tu hermano tiene, codicia. Y eso es pecado. Codicia. Oh, codiciar lo que no es tuyo. Uh-huh. Homicidios. Mateo 15, 19, lo pueden ver ahí. Dice, dar muerte a una persona ilegalmente. Cuando un corazón está lleno de odio, de ira, es capaz de matar. Y lo vemos en las noticias. Pero esto no es solo que lo hagas, es pensarlo. Es pensarlo o hacerlo. Y la gente tiene que saber eso. Así que Jesús es. dijo que los pecados en este nuevo pacto son internos. Así mismo es, porque él dijo, el que ya pensó y vio a otra mujer, ya adulteró en su corazón. Y la deseó. Así mismo. Entonces es igual con la envidia, codiciar, saber aquello que está dentro de ti y que tú tienes deseo de tenerlo. Homicidios, hablamos de dar muerte a una persona o un pensamiento, de matar a una persona porque la puedes matar con tu boca. Sí. Pero tú sabes una cosa, tenemos que tener cuidado con eso porque no tiene que ver cuando la persona va a guerra. Es lo que yo iba a querer. Sí, tú quieres aclarar eso, porque dice ilegalmente. Ilegalmente. Quiere decir que Dios es el único que conoce la intención de tu corazón. Pero cuando tú, como hijo de Dios, hija de Dios, vas a defender tu nación, vas a un ejército, una guerra, y vas a defender la libertad de ese país en algo en que es algo correcto, no es un homicidio. Y tu vida está en peligro. Y tu vida está en peligro. No es homicidio, porque homicidio es cuando ya tú estás planeando matar a alguien por venganza, por odio, por ira. Y desearlo aunque no lo hayas hecho. Aunque no lo hayas hecho. Tal vez no lo haces porque no tienes el arma. Sí. Pero si la tuvieras, lo haces. Entonces ese pecado de matar expresa el deseo de quitar del medio una vida que se te está poniendo en el camino. Eso es horrible. ¿Y lo hay? Sí, lo hay. ¿No? Y vemos en la televisión novelas que fomentan eso. Yo no veo novelas. Yo hace tantos años que yo no la veo, pero sí. Sí, pero pero oigo a la gente hablar de las noticias y se oye. Y se oye. Cosas así, ¿verdad? Yo antes miraba, yo ya no. Yo antes miraba también, pero ya no. Pero vemos cómo también esas cosas, pastora, vienen por el oír y el ver algo, un mal ejemplo. Cuidado lo que ves en la televisión. No veas programas que tienen que ver con cosas así, porque eso va entrando por tus ojos a tu espíritu. Así es. Cuidado con los programas que ves en el internet y en la televisión. Así es, son espíritus. Son espíritus. Hasta cuando dan un anuncio de una medicina, yo le contesto para atrás. Eso no puede entrar a mi mente, porque esa medicina no la voy a necesitar yo, porque yo no voy a tener esa enfermedad. Así es. Si usted quiere ver algún anuncio, háblele a ese anuncio si es negativo.
No se quede con eso como que usted lo aceptó. Háblele. Yo nunca tomaré esa medicina porque a mí esa enfermedad nunca me toca. Así es, Así, amén. así es como yo hago. Y otra cosa también con eso de los anuncios, que también mezclan cosas sensuales para despertar eso que O las películas, yo veo películas que son generales. Mis nietas se ríen de mí, pero no, yo no voy a ver películas que Claro, tienen porque que ya ver. uno va aprendiendo más y conociendo cómo más Uno se va, funciona el reino de Dios y el uno de se las va tinieblas. limpiando más y más del mundo. Así es. como más meditamos en la palabra y más aprendemos la palabra. Bueno, Amén. la Gloria a última Dios. categoría son los pecados sin moderación o control. Wow. Borracheras. Y borracheras tiene que ver no solo borracheras, sino drogas también. Este pecado incluye la dependencia en el alcohol o las drogas para producir un camino artificial y escapar, enfrentarse con nuestros pecados y responsabilidades, embriagarse. Así. O con drogas o Huir, licor. es como huir de la realidad. Estar en otro mundo. Es como estar en otro mundo. Así es. La gente drogada anda así, que ni saben Así es. qué es lo que está pasando. Orgías, escapes sexuales que traen a la persona a pecados sexuales, como grupos envueltos en el sexo juntamente. Esto es horrible, Claudia. Así es. Este pecado sexual gratifica la carne y los deseos del alma sin ninguna responsabilidad moral. Las fiestas y parrandas excesivas que incluyen sexo, alcohol, drogas o algo parecido. Gálatas 5:21, lo voy a leer otra vez. Claudia lo leyó ahorita. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar. Estos son pecados del hombre natural que nunca ha nacido de nuevo. Hemos sido liberados de esto, pero muchos de nosotros que no nos hemos metido tanto en la palabra, podemos caer en algún pecado un día. Así es. Y pides perdón y le pides al Espíritu Santo que te ayude, para que tú estés fuerte en ese pecado y no vuelvas a caer, y Él te ayuda y te perdona. Los que practican, los que lo hacen constantemente. Así eso es lo que significa. Sí, porque eso viene de la vieja naturaleza que antes teníamos. Todos estamos en el mundo, habíamos hecho cosas. Y no controlábamos la carne. Exacto, la carne nos dominaba a nosotros. Ahora no. Y ahora, como hijos de Dios, nacidos del Espíritu, no se supone que te domine la carne. No. Tienes que meterte más en la palabra, leer la palabra para que vaya limpiando. Y meditar. Meditar la palabra, y el Espíritu te va a guiar en tus debilidades, porque tus debilidades no son las mías ni las de ella. Cada quien. Todos tenemos debilidades. Todos. Así es. Pero una cosa que yo digo siempre, lee la palabra en alta voz todos los días. Un capítulo del Nuevo Pacto o 2 capítulos si puedes todos los días. Eso te va a fortalecer. Amén. Tu espíritu. Es como tu comida espiritual que necesita tu espíritu. Igual que desayunas para tu cuerpo, desayuna espiritualmente para tu espíritu. Amén. Pastora, solo quiero decir, estamos trayendo esto para abrir los ojos y para que tú entiendas que las obras de la carne no agradan a Dios, pero no para traer condenación a tu vida, porque los que estamos en Cristo no hay condenación, pero sí tiene que haber un arrepentimiento y un crecimiento espiritual. Y reconocer que estás mal en cierta área para poder cambiar. Amén. Sí, así mismo. Bueno, voy a tocar 7 señales de un hombre espiritual. Hombre o mujer. Esta palabra hombre se usa mucho en la Biblia, pero significa hombre o mujer. Así es. Vamos a ver, tú puedes chequearte a ver estas señales si están en tu vida o no. La primera es nacido del Espíritu. Juan 3:6, Jesús dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú has nacido de arriba, la primera señal ya la tienes. La segunda, guiado por el Espíritu. Romanos 8:14. Yo hablé de esto la semana pasada, de la conciencia, la voz de tu espíritu. Hablé de la voz de un presentimiento, una intuición.
Hablé de 3 maneras que el Espíritu Santo nos habla, nuestro Espíritu nos habla con voz. Y la primera es un presentimiento, una intuición. La segunda es la conciencia, la voz de tu Espíritu. Y la tercera es la voz del Espíritu Santo, que es más alta. Y esa no es tan, tú no oyes la voz del Espíritu Santo tanto. Cuando ya tú no quieres oír el presentimiento o tu conciencia, el Espíritu Santo dice, oye, pon atención. Wow. Sí, solo una vez yo he oído la voz del Espíritu Santo. Wow, tremendo. Sí, gloria a Dios. Así que guiado por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú estás supuesto a ser guiado por el testigo interior que tienes, que es el primero, es un presentimiento. Yo percibo esto. Yo tengo esta intuición de coger por aquí y no por aquí, ¿verdad? Que te ha pasado así. Así es, oh sí. Ese es Dios hablándote. Ese es Dios hablándote. 3. Tienes una mente espiritual. Esto viene con la renovación de tu mente. Después que tú recibes a Cristo, lo próximo que tú debes hacer es empezar a renovar tu mente con la palabra de Dios, poco a poco. Esto es toda la vida. Esto no es un tiempo. Yo todavía estoy renovando mi mente. Esto no es como que vamos a tomar una clase y ya lo hicimos. Romanos 8:5, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Amén. 4. Renovados espiritualmente. Gloria a Dios. Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Aquí está hablando del fruto del Espíritu. Los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira cómo están los frutos ahí. Wow. Gloria a Dios. Ya van 4. Chequea tu espíritu. 5. Sellado por el Espíritu Santo. Si tú recibiste al Señor, ya tienes eso. Fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, lo dice Efesios 1:13. El sello, el depósito, las arras del Espíritu que fueron dadas a nosotros por el Señor. 6. Llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En otra palabra, no te embriagues, no te emborraches, como hablamos de las obras de la carne, sino llénate del Espíritu Santo y te vas a sentir como si de verdad te dieras un trago, pero en el Espíritu. Amén. Es un trago espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y 7, libres en el Espíritu. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así Amén. que tú Gloria estás bajo la ley del Espíritu de vida. Aquí yo he hablado mucho de las leyes espirituales. Busca esas clases. Tienes que saber las leyes espirituales para funcionar en el reino de Dios. Amén. Hay leyes espirituales que son las que nos guían para poder recibir de Dios. Déjame Amén. tocar un hombre espiritual es un hombre del espíritu, y es diferente al hombre natural, el cual es un hombre de la carne y del mundo. Le pertenece al espíritu, está sujetado y bajo la guianza y completo acuerdo con el Espíritu Santo y su obra, y está lleno del Espíritu Santo. Por eso el fruto del Espíritu se manifiesta en su vida, se rinde, se entrega y se somete al Espíritu Santo. Tremendo. Y viendo todo, ¿verdad? Porque el hombre espiritual somos cada uno que hemos recibido al Señor. Entonces, ¿cómo se describe? ¿Cómo describimos qué es un hombre espiritual? Hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando recibimos al Señor, primeramente, esa persona es bautizada en el cuerpo de Cristo. Ese no es el bautizo en agua. ¿No? No. Eso es cuando tú recibes al Señor, el Espíritu Santo te injerta o te sumerge en el cuerpo de Cristo. En la parte que Él sabe que vamos a funcionar. Exacto, porque no todos somos ojos, no todos somos brazos. Entonces, en la parte que te corresponde el Espíritu Santo, del llamado tuyo. Sí. Número 2, como describiendo al hombre espiritual. Ha recibido el regalo del Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Señor, el Espíritu Santo, que fue la promesa del Padre,
viene a morar en ti. Y has sido sellado con el Espíritu Santo. Ahora eres posesión de Dios. Hay un sello, hay una cicatriz espiritual, hay un sello, hay una circuncisión en el corazón. Que los ángeles Que y los los ángeles demonios conocen. y los ángeles y los demonios pueden ver esa cicatriz que tú le perteneces a Dios. Amén. Está en tu espíritu. Tremendo, es Gloria a una Dios. marca. Amén. Has recibido las arras del Espíritu, es tu garantía. El Esas depósito. arras es un depósito de lo que vendrá en la redención, cuando ya esté la redención completa. 5, es uno que ha recibido el Espíritu de adopción y clama, Abba Padre. Eso está en Romanos. Papacito. Papá, wow. Porque es que cuando el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu es tu testigo. Gloria Él a Dios. testifica que tú eres hijo. 6, es uno que tiene la unción del Espíritu Santo para el servicio en la obra. Depende del llamado, Depende es del unción, llamado. el Señor te la da para tu llamado. Amén. Pero tú tienes que buscar dirección del Espíritu Santo Amén. para saber el llamado que el Señor te ha dado a ti para que no te equivoques. Así es. Esa Gloria a unción está en ti. Eso lo puedes ver en Primera de Juan. 7, es uno que constantemente busca la llenura del Espíritu, anhela esa llenura, La desea. anhelas esa presencia, anhelas esa comunión para llenarte, Hablas con Él para embriagarte constantemente. en el Espíritu. Y hablas con el Espíritu Santo constantemente. Así que ese número 7 que vemos ahí, que constantemente buscas la llenura del Espíritu, es porque esa es tu comida espiritual. Porque tu espíritu, como tu cuerpo físico, necesita la comida espiritual. Así que vemos en 1 Corintios 10:3, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tremendo. Amén. Wow. Así que vemos que para esta dieta espiritual, que es tu comida, aunque yo sé que en otra clase ya Pastora Dialma habló de esa dieta espiritual, rápidamente vemos que Cristo, el Cristo de Dios es el pan de vida. Lo vemos Amén. en Juan 6:35 que nos dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Número 2, tu dieta es que la voluntad de Dios, que es la obediencia, es que hagas la voluntad de Dios. Esa es tu comida. Que hagas la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así lo dijo Jesús en Juan 4:34. Número 3, la verdad de Dios es su palabra. Esa es la carne, el alimento sólido. Eso solo personas que están crecidas pueden tener ese alimento. Esos steaks, esos bistecs que se Y comen. ustedes, si ven todas estas clases, pueden llegar a tener esa madurez. Esa madurez. En Hebreos 5:14 lo vemos que ahí nos habla que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mateo 4:4 es una escritura favorita. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo y a mí, oh, wow. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se lo dijo él al diablo. Cuando lo tentó. Y así mismo uno se lo puede decir, escrito está. Cuando venga tentación. Pero Claudia, esa es una palabra meditada. No es cualquier palabra. No puede ser un eco. Amén. Tienes que haber meditado, masticado ese versículo, esa palabra, para que puedas decir escrito está. Para que pueda ser espada. Y puedas, esa palabra tiene que salir de tu espíritu, no de tu mente. Y 4, las cosas de Dios, la leche. 1 Corintios 3:2. Os di a beber leche y no vianda. Eso es Pablo hablando a los bebés. Dice, ¿cómo les voy a dar carne si ustedes apenas están bebiendo leche? Entonces, el hombre que se llena del espíritu come comida espiritual, ¿verdad? Y ejerce dones espirituales. Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Entonces, ejerce dones espirituales. Siembras en cosas espirituales, porque el que siembra para el espíritu recoge, ¿verdad? Del espíritu recoge vida eterna. Se goza en bendiciones espirituales, porque dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya hemos sido bendecidos.
No vas a ser bendecido, ya la bendición ha sido dada. Amén. Por eso le estamos enseñando cómo se recibe de Dios. Eso lo encuentras en Efesios 1:3. Canta cánticos espirituales. Puedes leer los salmos, ahí hay cánticos espirituales. Que te salga de tu espíritu cuando adoras y vienes y estás buscando esa llenura del espíritu. Es parte de un cuerpo espiritual. Ofrece sacrificios espirituales. Son alabanzas y adoración. Y entregar el cuerpo vivo y santo, un sacrificio en adoración, entregarle tu cuerpo al Señor. Eso es tener control de la carne y crucificarla. Espera en una resurrección espiritual, o sea, la redención del cuerpo. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Porque es un triángulo. El triángulo se cierra cuando venga la glorificación. Primero es justificación. Amén. Después santificación. Ya tenemos eso. Y falta la glorificación, que es cuando venga el rapto de la iglesia. Amén. Que vamos a tener cuerpos glorificados. Amén. Se cierra el triángulo, que por eso el Señor nos dio el depósito del Espíritu Santo para saber que ese triángulo se va a cerrar. Así es. Con Es como cuerpo, cuando tú das un depósito para comprar alguna propiedad y después la completas al final. Eso es lo que es cerrar el triángulo con glorificación, un cuerpo perfecto como el de Jesús, glorificado. Cuando él resucitó, subió y ascendió. Eso es tremendo, gloria a Dios. Y el hombre espiritual está en victoria y camina en el amor de Dios. Gloria a Dios. Así es, para llenarnos, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar esto y yo creo que después ya vamos a tener que dejar el resto para la semana que viene. Se nos ha ido el tiempo así como... Sí, rápido. El número 7 significa la plenitud del poder del Espíritu Santo, estar satisfecho, lleno y perfecto. 7 días, la creación. Fue 6 días y el séptimo día él descansó. Debemos perdonar 70 veces 7. 490 veces al día. Wow. Jesús derramó su sangre 7 veces. Hubieron 7 frases en la cruz. 7 frases, 7 palabras. Pero aquí en Isaías 9:6 siempre me ha impactado esto. Cristo recibió por el Espíritu los 7 nombres. Wow, tremendo. Niño, nos deja saber que vino como humano. Hijo, que vino como Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Los 7 nombres dados en Isaías 9:6. 7 unidades para el cuerpo de Cristo, un cuerpo. La iglesia invisible somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Un espíritu, el Espíritu Santo sostiene al cuerpo. Una esperanza, el rapto de la iglesia cuando vamos a tener el cuerpo glorificado. Un Señor, Cristo, una fe, revelación completa en el Evangelio y del reino de Dios. Un bautismo, la obra del Espíritu en el cuerpo, un Dios y Padre, la fuente que Él suple. Bueno, vamos a tener, creo que no voy a poder tocar esto, no, es muy largo. Sí, yo creo que vamos a continuar otra clase, ¿verdad? Sí, vamos a dar 2 porque más. tenemos que entrar en lo que es del fruto del Vamos Espíritu. a dar 2 más porque esto de las 7 unidades para el cuerpo de Cristo lo pueden ver en Efesios 4, del 4 al 6. Y cuando dice, pastora, en el número 1, un cuerpo, vemos cómo la sangre de Jesús unió. Eso en Efesios 2, en 15-16, también dice que para ser un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Así que puedes buscar esas Por escrituras. la sangre de la cruz. Amén. Así es. El libro de Efesios, para mí es uno de los más importantes del nuevo pacto porque habla del cuerpo, de ti y de mí. Amén. En 35 veces dice en Cristo, cosas que te pertenecen a ti. En solo ese librito que tiene nada más que 6 capítulos, para mí es muy importante. Hay oraciones ahí de intercesión que son muy importantes, de revelación. Está que nos hemos sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y está también la armadura de Dios. Así es, que hace tiempo que no hablo de eso. Cierra con ese capítulo, el capítulo 6. Y ahí Pablo dice, si lo buscas en el griego, aunque no te acuerdes del resto de este libro, este capítulo es el más importante. Que tienes que salir todos los días, Claudia, vestido con la armadura. Amén, así es.
Así que vamos a dejar esto aquí. Ahora voy a orar por las personas que necesiten sanidad. Usted se apropia de esta palabra que se va a enviar. Y después, Claudia, yo quiero que tú los lleves a Cristo, a las personas. Que tú hagas la oración para las personas que todavía no han recibido a Cristo. Vamos a enviar la palabra de sanidad, que dice que Dios Padre envió su palabra y te sanó. Te sanó ya. Amén. Tú Así dices, es. yo lo recibo, yo lo tengo, yo lo tomo, es mío esa sanidad. Así es. Esa sanidad es mía, es mío. Tienes tú que hablarlo, que Amén. decirlo. Esa es tu fe hablando. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que Jesús se llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra a Cristo Jesús y nos sanó. Ahora, aquí Claudia y yo enviamos esa palabra que corre velozmente por toda la tierra, tocando vidas, sanando vidas, quitando dolores, quitando enfermedades, así como las personas proyectan su fe. Señor, tú honras esa fe con esa palabra. Sí. Y te damos gracias que corre velozmente por todo Centroamérica, Suramérica, Islas del Caribe, por México, por todos los lugares de habla hispana, tocando a toda persona de habla hispana que necesite sanidad. Tú recibe por fe ahora esa palabra que ha sido enviada, que él mismo tomó tus enfermedades y cargó tus dolores. Y le damos gracias al Señor. Y tú recibes de acuerdo a tu fe. Claudia. Gracias, Señor. Ahora, si tú que me estás viendo nunca has recibido al Señor, repite después de mí esta oración. Padre Celestial, Padre Celestial, estoy ante ti estoy ante ti como pecador arrepentido. como pecador arrepentido. Imploro misericordia. Imploro misericordia. Sé que me escuchas Sé que me escuchas y que me y respondes. que me respondes. Yo digo con mi boca Yo digo con mi lo boca que creo en mi lo corazón, que creo en mi corazón, que Jesús de que Nazaret Jesús de Nazaret por mí murió por mí murió, y que su que sangre su sangre me limpia me limpia de todo de pecado. todo pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me arrepiento ahora Me arrepiento ahora de mi vida pasada de mi vida pasada y te recibo y te recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Salvador. y de ahora en De adelante ahora en adelante, solo tuyo soy, solo tuyo soy. solo a ti adoraré. Solo a ti adoraré. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De ahora en De ahora en adelante adelante he nacido de he nuevo. nacido de nuevo. Gracias por tu Gracias sangre por tu sangre que me ha limpiado que me ha limpiado de todo pecado de todo pecado y de todo mi y de todo pasado. mi pasado. Nazco de nuevo Nazco de nuevo. y te doy gracias, Te doy Señor, gracias, Señor. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y Bueno, amén. ahora nos despedimos, Claudia y yo, y el miércoles que viene vamos a traer la segunda parte del fruto del Espíritu y los dejamos siempre con la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero el Señor dice, mi palabra nunca pasará. Muchas bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.